Vamos a hablar de realismo mágico. Vamos a hablar de realismo mágico porque como muchos, como muchas, digamos, estamos saturados de las internas, saturados del nivel de debate que estamos enfrentando, saturados también de la imposibilidad de transformar el debate electoral incluso en un camino pavimentado hacia la resolución de un conflicto realmente importante a 40 años de la recuperación democrática, y es que la principal líder del país está proscripta. Pesa sobre ella una amenaza concreta de proscripción si es que decide ser candidata. Pero como ustedes saben, hay una dimensión que es política, otra dimensión que es cultural. Varias veces venimos hablando sobre esto, para que no quede reducido el asunto de la política a los políticos o a las políticas, que suelen ser bastante aburridos. Me gusta a mí cuando la política le habla a la gente común. Cuando se armó la cumbre de la CELAC aquí en Argentina, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, vino a ver a Cristina Kirchner, y también estuvo Gustavo Petro en el Senado con Cristina Kirchner, el presidente de Colombia. Y la verdad es que nosotros sabemos más bien poco de Petro. Y sin embargo, ayer revisando en YouTube, me fui a la página del gobierno de Colombia. Ellos tienen un modelo que se llama el gobierno escucha. Es una política pública, es el gobierno escucha. ¿De qué se trata? El presidente va a distintos lugares del país con 2 o 3 personas integrantes de su gabinete y escucha a los representantes de los vecinos, las vecinas, a los representantes de las organizaciones libres del pueblo, asociaciones, sindicatos, club de fútbol, club de barrio, que le hacen reclamos. Y él escucha y toma nota. Los reclamos son muy variados, realmente muy variados. Pero el hecho de que el presidente se pare frente a ese auditorio, o se siente frente a ese auditorio, es un hecho político en sí mismo. El poder delegado que recibe un presidente, el mandato que recibe un presidente, es del verdadero soberano, que es el pueblo. Y el presidente lo que hace allí es actuar como lo que es, un mandatario, alguien que recibe una misión. Y una de las primeras misiones que tiene un presidente, una presidenta, es escuchar. Y la verdad es que me pareció la escena, la podemos ver, creo que tenemos allí el audio. La escena es propia del realismo mágico de Colombia, ¿no? El realismo mágico del que hablaba Gabo. Ahí está el presidente. Para los que no lo ven, se lo describo rápidamente. Está con una camisita, está con un gorrito, micrófono en mano. Ahora ya él hablando sobre el final del evento. Antes habló la gente. Dura horas esto. Dura horas. Y buscando esto yo encontré algo del oxígeno que quizás está faltando en la Argentina. A la Argentina realmente, producto de los niveles de saturación, toxicidad mediática, también por la cuestión endogámica que muchas veces tiene la política, y sobre todo cuando es en etapa de internas, quizá olvidan que la política tiene que tener escala humana. Porque la política es hablar con Mañeto o no. La política es ocuparse de la Corte Suprema de Justicia o no. La política es denunciar a Pepín Rodríguez Simón o no. Pero fundamentalmente, la política es el instrumento que le permite a las mayorías sociales, en el marco de una democracia, asumir que tiene derechos, asumir que tiene deberes y pelear por cuál es la mejor decisión, por ejemplo, en un turno electoral. Pero también es cosa de todos los días. Me gustó ver esa escena de un presidente que es mandatado. Me gustó ver la escena de un presidente que respeta a su gente. Me gustó. Y claro, dije, no, pero esto es realismo mágico. Si vos lo querés hacer en la Argentina, está difícil. Está difícil, ¿por qué? Y bueno, los motivos son muchos y variados.
muchos y variados. Pero también es cierto que cuando se habla del voto Milei se habla mucho del enojo. Y la pregunta que debemos hacerles es, ¿qué hacemos para resolver ese enojo? Porque si lo único que vamos a hacer para resolver el enojo es esperar que en algún momento el salario real aumente un 20% más, entonces la gente va a estar feliz porque va a poder consumir un poco más, bueno, quizás haya que esperar. Entonces el enojo no va a pasar. El malestar, a mí me gusta hablar del malestar, acá hay un malestar democrático. Porque la democracia prometió muchas cosas y cumplió apenas las básicas. Y es necesario que la democracia vuelva a ilusionar también. Pero la democracia no es un sistema que vuela por el aire. La democracia es un artefacto que es operado por personas. Y esas personas son los líderes, las líderes, los representantes, las representantes. Por lo tanto, me parece que el enojo de Milei no se va a solucionar el día que Massa pueda bajar la inflación. Lo que va a pasar, o lo que debería pasar, es que haya un tránsito en el que la política le devuelve a la democracia la posibilidad de resolverle problemas a la gente y la hace parte de la resolución de esos problemas. ¿Qué es lo que yo vi ayer en este presidente? Rapidito les cuento que Petro, estuve leyendo un libro que se llama Una vida, muchas vidas, es una autobiografía. Petro es un ex guerrillero. Fue 2 veces por la presidencia de Colombia. Esas 2 veces perdió, hasta una tercera, que bueno, finalmente fue la vencida. Es lo más parecido al Pepe Mujica en su versión colombiana. Nosotros, la verdad que sabemos poco de Colombia. Y lo poco que saben muchos argentinos y argentinas, y yo te diría latinoamericanos y latinoamericanas de Colombia, es la serie del Patrón del Mal. Es una desgracia que se conozca a Colombia por la cocaína, o por sus cárteles, o por la criminalidad. Petro llevó adelante, el pueblo colombiano, a través de Petro, llevó adelante una revolución en paz. Una revolución en paz, que le devolvió a la democracia su escala humana y que le devolvió a la política un aire misional, porque al fin de cuentas de eso se trata. Un tipo que vivió en la selva, que vivió clandestino, que la pasó muy mal, obviamente. Fue víctima de los paramilitares colombianos, víctima del narcotráfico, con una oligarquía muy potente allí en Colombia, pero de un movimiento como el M-19 que finalmente logró, mediante un proceso de desarme, incorporarse a la vida política del país. Y el libro, es decir, su autobiografía, es muy, pero muy interesante porque habla un poco de todo. Habla de la rosca política, que es algo que apasiona a los políticos y a las políticas, pero también habla de la gente. Habla de la gente común. Habla de los sueños de la gente. El movimiento político que él lo catapultó se llama Colombia Humana. Después se armó el Polo Patriótico, que es finalmente una coalición que lo llevó a la presidencia del país. Pero el de base se llama Colombia Humana. Ya alguien que desde la política hable de la posibilidad de que tu país se transforme en un reducto de humanismo, merece alguna atención. Nosotros con Colombia, miren, Colombia tiene más habitantes que la Argentina, ¿lo sabían ustedes? Argentina tiene más territorio, desde ya. Sabemos que hacen café, eran conocidos por sus cafetales, café fuerte, café suave. El intercambio comercial que tenemos con ellos es bajo, relativamente bajo. La balanza es a favor de la Argentina, a pesar de que tenemos firmado con muchos de esos países un tratado de libre comercio, pero la balanza todavía es muy pobre. Lo que nosotros le exportamos a ellos, quiere decir, es mayor a lo que ellos nos exportan a nosotros. Pero los niveles de coincidencia que podemos llegar a tener con ellos son altos, es alto. Sobre todo cuando hay un gobierno progresista después de mucho tiempo que llegó, insisto, por una revolución en paz. ¿Por qué? Porque en Colombia gobernaba con los narcotraficantes y con los paramilitares, o producto de eso mismo, Uribe primero e Iván Duque después. Terminado el gobierno de Duque, una feroz represión de la gente, pero en realidad era el reino del terror, la droga y la violencia. Y Petro acabó con eso. Esto para los que dicen, no, por acá la grieta, no sé qué, déjense de hablar pavada, déjense de hablar pavada.
en Colombia no es que había grietas, eran zanjas y zanjas y zanjas. O sea, y finalmente hubo un movimiento que le cambió la cara a la democracia colombiana, le cambió la cara al país y transformó esa realidad en una realidad mágica, que es la posibilidad de volver a creer, de volver a ilusionarse. Y lo hizo un tipo que habla bien, es tranquilo. Ahora lo están hostigando bastante por un supuesto caso de corrupción. Digo, el lawfare funciona fuertemente en toda la región. Es el tipo que se plantó contra Bukele, también Gustavo Petro. Bukele es el que quiere hacer, hizo esa cárcel donde van a ir 45.000 maras, donde va a concentrar a todos los maras, que son como unos pandilleros en un mismo lugar. Y Petro, bueno, se mostró a disgusto con esa resolución. Es un hombre que ejerció la violencia, que vivió la violencia, pero que también la practicó. Conoce del mundo oscuro de la violencia y del terror. Es una persona que decidió salir de ese lugar y ponerse en un lugar mucho más luminoso y llevar a la sociedad colombiana a un lugar también más luminoso. Que me parece que lo va logrando. En un punto distendió las relaciones que tenía con Venezuela, a quien Uribe primero y Duque después habían elegido primero a Chávez y después a Maduro como enemigos. Ellos comparten de todo, incluso los colores de la bandera, ¿no? Alguna vez fueron todo eso la Gran Colombia. Por lo tanto, ha sido un factor de distensión en la región y eso lo ha hecho posible el pueblo colombiano. Y con esto cierro. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de recrear? Tenemos ahí para mostrar nuevamente. Mostrame la escena, no la del final, un poquito antes, que es cuando habla la gente, en ese pequeño cabildo abierto, ese pequeño plenario, allí donde se juntan las organizaciones libres del pueblo, a hablar con su presidente, y hay un presidente que los escucha. Acá está cerrando él. Esto que lo dijimos en campaña, y que nosotros tenemos, porque agregamos 3 billones de pesos al presupuesto que dejó Duque para este año en educación superior. 3 billones es un... Bueno, explica, gobernar es explicar, explica lo que está haciendo, explica... Él tiene una obsesión que es el medio ambiente, pero no el medio ambiente desde el punto de vista solamente del conservacionismo, ¿no? No, él plantea que el medio ambiente está siendo atacado, el cambio climático responde a un modelo de producción capitalista y que ese modelo de producción capitalista es el que hay que derrotar. Dice, hablar del cambio climático es hablar de poder y lo que tenemos que hacer es luchar por el poder. Que eso lo plantea un presidente que está hablando de estos temas, ¿no? Porque yo he oído cambio climático y es una cosa, hace 10 años no existía la percepción de que era algo preocupante. Hoy salís a la calle y hace 50 grados de calor y entendés lo que es el cambio climático. Y ese calor, ese efecto invernadero lo producen los aire acondicionados, los autos, la electricidad producida a carbón, la electricidad producida a través del petróleo. Por supuesto que América Latina no es de los grandes contaminantes a nivel global. Está China primero que nada, está Estados Unidos, por supuesto. Pero es el sistema, dice él. El sistema reproduce al infinito y utiliza los recursos hasta exprimirlos y el planeta va agonizando lentamente. Y él se lo atribuye claramente a cuestiones de poder. Al poder de las corporaciones, al poder también desigual de las naciones. Digo, es muy interesante el discurso de Petro, renovador, trae mucho aire fresco a la región. De algún modo, yo creo que la política argentina debiera contagiarse y abrir su cabeza a hablar de otras cosas que no sean solamente cómo se acaba con el kirchnerismo. Lo digo con total honestidad. El kirchnerismo no es el problema de la Argentina, no es reduciendo el kirchnerismo a su mínima expresión o desconociéndolo que la Argentina se va a resolver. El kirchnerismo es un movimiento político que puso, como Petro, arriba de la mesa los problemas y que convocó, ilusionó a un montón de franjas sociales y de personas, personalidades, de la cultura, de las ciencias,
de que esos problemas podían resolverse. Eso también fue el kirchnerismo. Y eso sigue siendo el kirchnerismo. Por lo tanto, todos los que sean, o todos los que se planteen que el principal objetivo de la política en la Argentina es destruir el kirchnerismo, están equivocados. Están equivocados. El problema que tiene hoy la Argentina es que tiene una democracia de bajísima calidad, cada vez más violenta, y que hace que la gente viva en un constante malestar, producto de que promete y no cumple. Y eso es lo que se va a terminar llevando puesto a la política misma. Hay que ser un poco más realistas con la política y hay que hacer también un poco de magia. Porque hay que llamar la atención de sectores que no van a ir a votar este año. A ver si se entiende. Hay gente que ya no le importa ir a votar o no. Se declara prescindente de la resolución de los conflictos de su tiempo y de su sociedad. Ese es el fracaso de la democracia. Algo que no nos podemos permitir a los 40 años de recuperación democrática. No podemos tener proscriptos, proscriptas, no podemos tener persecuciones y hostilidades. La Argentina es un país que todavía, por ejemplo, muchos colombianos emigraron buscando algo que quizá antes de Petro no tenían, que era una escala también humana, un lugar que los acogiera, que los respetara, que le diera la posibilidad de estudiar, de vivir. Esas cosas son las que tenemos que ver. Me gusta ver Latinoamérica, me gusta ver la patria grande, me gusta ver lo que pasa en otros países. No me quiero quedar encerrado en la agenda de Clarín, la verdad se los digo, ni de La Nación. Me molesta esa agenda. La Argentina necesita volver a soñar, volver a hablar de las grandes cosas, tener muy claro y presente de que hay nuevas agendas y que en esas agendas las organizaciones libres del pueblo tienen un lugar. Y que los presidentes que alguna vez no se enorgullecieron porque se parecían a sus pueblos, tienen que volver a parecerse a sus pueblos. ¿Y saben cómo se parece uno a sus pueblos? Tomando en serio las cosas que el pueblo pide, tomando en serio las cosas que el pueblo dice, tomando en serio las cosas que el pueblo necesita. Es un primer y enorme paso. Un primer y enorme paso. Habrá que ver en estas elecciones quién se anima a darlo. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.